Hoy quiero enseñarte cómo realizar esta mini calabacita. Mide unos 3 centímetros aproximadamente su diámetro. Yo he utilizado los colores calabaza y tabaco. Esta precisamente es la marca Sinfonía, una hilaza 100% algodón mercerizado que mide aproximadamente 3 milímetros de grosor. Recuerde que el tamaño de su calabaza va a depender también del grosor de hilo que usted utilice. Con esta, que es de 3 milímetros aproximadamente de grosor, yo he utilizado un gancho de 2.5 milímetros, pero dependiendo de la hilaza que usted elija, pues elija también el gancho correcto. También necesitaremos agujita lanera y un poco de relleno. Es todo el material que necesitamos para esta calabacita, pero ya le muestro los gnomos. Esta calabacita la hicimos para ellos. Si aún no ha visto sus tutoriales, en la descripción de este video cheque que le estaré compartiendo los enlaces. También tenemos un patrón disponible a la venta. Solo si usted desea seguir patrones escritos, pues para mayor disfrute, ahí se lo compartimos. Lo puede encontrar en nuestro sitio web gretawings.com. Además, deje volar su imaginación, ya que con estos gnomos usted puede crear un sinfín de diseños de gnomo. Me refiero a que los puede utilizar para diferentes estaciones del año. Tenemos otros muy similares que son más bien relacionados con Navidad, pero ellos se los compartiré más adelante, aunque siempre puede buscar en nuestra lista de reproducción de Amigurumis Navidad. Comencemos. Vamos a comenzar la calabacita utilizando hilaza color calabaza, que es un naranja súper bonito. Iniciaremos con un anillito mágico y luego 6 punticos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo y coloquemos marcador. Y estaremos también trabajando en espiral. En la ronda número 2, 6 aumentos. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar y así llevamos ya el primer aumento. Continuaremos realizando aumentos hasta completar la ronda con 12 puntos. En la ronda número 3, un punto bajo y luego un aumento. Así continuaremos repitiendo un punto bajo y un aumento durante toda la ronda y esta vez acabaremos con 18 puntos. La ronda 4 la realizaremos de 2 puntos bajos, 1, 2 y luego un aumento. Así continuaremos repitiendo 2 puntos bajos y un aumento durante toda la ronda y la acabaremos con 24 puntos. Durante las rondas 5 y 6 vamos a realizar 24 puntos bajos en cada una de ellas. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma 24 puntos bajos en la ronda número 6. En la ronda número 7 las repeticiones serán de 2 puntos y una disminución, un punto bajo, 2 y le sigue una disminución, trabajando la disminución invisible. Así continuaremos repitiendo 2 puntos bajos y una disminución durante toda la ronda y la acabaremos con 18 puntos. En la ronda número 8 realicemos 18 puntos bajos. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar la ronda. En la ronda número 9 estaremos repitiendo un punto bajo y una disminución. Un punto bajo y luego una disminución. Así durante toda la ronda un punto y una disminución y terminaremos esta ronda con 12 puntos. En la ronda número 10 y última, pues 12 puntos bajos. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. Si usted desea colocar relleno antes y luego realizar 6 disminuciones, claro que sí puede hacerlo. Pero si algo me gusta de hacer la última ronda con 12 puntos bajos, ¿verdad? Es que me permite ya rellenar al final y luego tan solo cerrar. Ya va a ver qué fácil es así. Ahí llevo 11 y listo. El punto bajo número 12 y voy a cortar la hebra dejando hebrita suficiente tan solo para cerrar. Extraemos, voy a retirar marcador
y coloquemos relleno. Para cerrar, como de costumbre, antes rellené esta bolita, ¿verdad?, de la calabaza, pero no demasiado, que cuando usted la apriete pues se sienta como esponjosita. Pues a esta calabaza falta darle unas puntadas para darle su forma. Que por cierto, si desea dejar la hebra más larga para utilizar la misma hebra para esas puntadas sería ideal. A mí se me ha pasado. Entonces vamos a tomar hebritas de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. Yo tomo solamente las hebritas delanteras hasta tomarlas todas. Llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y una vez más en la que iniciamos. Halo bien fuerte y así se va a cerrar. ¿Listo? Entonces, las puntadas, pues voy a comenzar con esta hebrita que creo que me va a alcanzar para algunas. Son bien sencillitas. Terminamos aquí arribita. Vamos a dar una puntada en el mismo centro de abajo, donde iniciamos el anillo mágico. Salimos aquí arribita y jalamos bien fuerte. ¿Ok? Y así vamos a hacerle pues tanta como nos permita esta bolita. Bien fuerte. Si le quedan más divisiones o menos que a mí está bien, es una calabaza. Así está. Listo, y una más y me alcanzó. Ok, esta aquí la voy a asegurar, ¿verdad? Y esconderla un poquito para hacerle el detalle del tronquito o la ramita. El tallito utilizando hilaza color tabaco, voy a iniciar dejando una hebrita larga en el inicio que me va a servir para asegurarlo luego. Un nudito corredizo. Y luego 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Comenzando a partir de la segunda, 1 y 2, tomando esta hebrita que se forma por detrás de cada cadena, pues 4 puntitos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y listo. Voy a cortar esta hebra dejando hebrita suficiente tan solo para la unión. Y es precisamente lo que haremos ahora. Entonces coloquemos agujita lanera en una de las hebritas y voy a introducirla en el centro, ¿ok? Preste atención. Aquí lo voy a introducir en el centro y voy a estar retirando entre 2 puntos de acá abajo. Que quede entre 2 puntitos, ¿ok? Listo. Ahora, tomamos la siguiente hebrita y la colocamos en la agujita lanera también. Y acá encima no la voy a introducir justo en el mismo agujero, sino que un poquito más al lado. Pero aquí debajo sí la voy a extraer en el mismo lugar. ¿Para qué? Pues aquí voy a hacer un nudito que se va a esconder, pero va a quedar sujeta porque acá encima no la introducimos donde mismo. Aunque considero que si lo introduce donde mismo también podría quedar fuerte, ya que está bien ajustadita, es una pieza pequeñita. Pero bueno, por seguridad, para mayor seguridad, inserte en diferentes lugares. Aquí se me hizo un nudillo. Un nudillo aquí debajo. Bien fuerte. Y con la misma agujita lanera lo podremos esconder estas 2 hebritas y ya verá cómo se introduce hacia adentro el nudo. Una sola hebrita que usted logre pasar ya se va a esconder, ¿ok? Esta aguja lanera tiene el agujero bien pequeñito, entonces introducimos en el mismo lugar, justo en el mismo lugar. Y cuando halemos bien fuerte, el nudo se va a pasar. Vamos a cortar estas hebras.
y con la misma agujita lanera la vamos a esconder así por el ladito. Usted mueve y ya se esconde. Lo mismo aquí debajo, por el ladito, y cuando ale, pues ya se va a esconder. Bien. Y así habrá quedado esta calabacilla. La verdad que es bien pequeñita, pero va a quedar bien bonita en el gorro. Entonces la hebrita color calabaza, y aquí tengo ya un nudito listo en el extremo. Voy a introducir por debajo de la calabaza en el mismo centro, y aquí por encima voy a estar saliendo ahí en el centro. Ese nudito no va a dejar que pase. Ok, ale hasta que pase por debajo, ahí, pero que no se salga por encima. Y hecho esto, pues con esta misma hebrita lo vamos a unir a la puntita del gorro, el gorro que usted guste. Ok, ahora yo quiero, va a ser para uno de los gnomitos, así que puede elegir el gorro que guste. Lo voy a introducir en el mismo centro del anillito mágico del inicio del gorro. Voy a extraer aquí arribita entre 2 puntos siempre para poder asegurar y esconder el nudito. Así. Lástima que no le pueda mostrar desde enfrente, pero básicamente queda así colgando la calabacita. Entonces aquí déjele el largo que usted guste, ¿verdad? El largo que usted prefiera a la calabacita, y ya luego asegure. Ese es el largo que a mí me gusta, pero usted puede hacerlo diferente. Así habrá quedado ya la calabacita colocada a uno de los gorros. Y lista esta calabacita. Recuerde que usted la puede utilizar en un sinfín de proyectos. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!